nos vamos a la actividad, al punto 4. Dice leer y hacer un círculo en todos los adjetivos. Luego completar el cuadro, ¿sí? Entonces, los adjetivos son palabras que sirven para decir cómo es alguien. ¿Estamos? Acá hay un par de ejemplos. Dice, he's generous, ¿sí? O he's a generous person, es una persona generosa. ¿Ok? El punto 4 me dice, read and circle all the adjectives, then complete the table. Esta consigna que está acá es la traducción de esta que está acá, ¿sí? Entonces dice, lee y completa todos los adjetivos, perdón, lee y marca con un círculo todos los adjetivos, luego completa la tabla. Se refiere a este cuadro. Este cuadro nosotros lo vamos a tener que copiar, ¿sí? Vamos a tener que copiarlo en una hojita aparte, ¿sí? Vamos a hacer una tablita, ¿sí? No sé cuántos entran en cada uno. Un poco grande, voy a checar. Entonces vamos a poner en nuestro cuadro, vamos a poner positive, que serían los adjetivos positivos, esos que denotan cualidades buenas, positivas. Luego, negative, ¿sí? Y a ver qué otra más me pedía. Neutral. Neutral son algunas que no son ni buenas ni malas, ¿sí? Son neutrales. ¿Sí? Hay algunas que son claramente positivas, otras que son claramente negativas y otras que son neutrales. Un cuadrito así vamos a tener que copiar en la carpeta y cuando vayamos leyendo este texto vamos a ir marcando los adjetivos. Obviamente, si tenemos que buscar vocabulario, vamos a utilizar wordreference.com. ¿Sí? Dice, my grandmother is a kind, generous person. ¿Sí? Mi abuela es una persona, que quiere decir kind, quiere decir amable, y generous es generosa, ¿sí? Entonces, si ustedes observan la listita, acá ya pusieron kind, que es amable, que es algo positivo. Luego viene el adjetivo generous, que es generoso, que también sería positivo, o sea que lo podríamos agregar en esta primera columna, ¿sí? Y luego dice very serious, perdón. Y eso es todo lo que dice la abuela, ¿sí? Y los voy a ir agregando, voy a seguir leyendo y voy a ir agregando en la lista, ¿sí? A medida que aparecen. Primero los marco aquí, ¿sí? Yo voy a marcar, a ver si puedo marcar con un círculo. Dice kind. Me parecen todos. No, lo quiero que esté vacío. Así se ve para el otro lado. Ahí. Dice kind. Bueno, generous también lo voy a tener que marcar. Le hago un toque más chiquita para que me entre bien. ¿Sí? Generous también lo voy a marcar. ¿Ok? Y bueno, y todos los adjetivos que encuentre. ¿Sí? Y después los tengo que clasificar según positive, negative or neutral. En el punto 5 me dice unir los adjetivos con sus opuestos. En castellano esto se llama antónimos. ¿Sí? Cuando una palabra es la opuesto de la otra. ¿Estamos? Entonces, otra vez tenemos una lista de adjetivos, tenemos dos listas de adjetivos, ¿ok? Por ahí algunas ya las sabemos, entonces vamos a tener que buscar las que no conozcamos, esto lo tenemos que hacer previo a empezar el trabajo, para poder resolver, ¿sí? Entonces, vamos a tener que unir los adjetivos con sus opuestos. ¿Estamos? Recomiendo que no hagan flechas, sino que al ladito de la palabra directamente pongan la letra que corresponde. ¿Ok? De la A a la H ponen la letra que corresponde al opuesto de cada uno de estos adjetivos. Dice, luego vamos al punto 6, dice en tu cuaderno o en tu carpeta, dibuja tu árbol familiar, pueden hacer algo así similar a esto, ¿sí? Donde eligen los abuelos y ponen, yo les sugiero que elijan la parte de uno, de su papá o su mamá, ¿sí? No hacer todo porque es muy grande. Entonces eligen la familia materna o la paterna y entonces ponen los nombres de los abuelos, de los tíos, donde incluya a su papá, el nombre de su mamá, de sus hermanos, ¿sí? Depende de lo que uno elija
es cómo va a ser su árbol familiar, ¿sí? Entonces, bueno, así viene la cosa, ¿no? Y vamos a ver hasta llegar a nosotros, nuestros hermanos y nuestros primos. ¿Estamos? Y después, ¿sí? Nos pide que hagamos preguntas, ¿sí? Sobre cómo son determinados miembros de nuestra familia. ¿Estamos? Por ejemplo, la pregunta, what's your sister like? Acá ustedes saben que el verbo like quiere decir gustar, pero acá no tiene nada que ver con el verbo gustar. Acá la palabra like quiere decir cómo. Para preguntar, ¿cómo es tu hermana? Entonces, ¿cómo es tu hermana? She's tall and thin. Ella es alta y delgada. ¿Sí? La tengo que dar una breve descripción. También podría decir alguna descripción de she's kind and quiet, por ejemplo. Ella es amable y tranquila. ¿Sí? Puede ser tanto una descripción física como una descripción usando estas palabras. ¿Sí? Si es que tenemos para describir a nuestros parientes, cualquiera. Si no tengo hermanos, puedo describir primos, si no mis abuelos, mis padres. ¿Sí? Y de acá me van a hacer 6 preguntas. ¿Estamos? Respecto a los miembros de la familia. Quería aclarar, quiero mostrar un poquito mejor cómo hacer lo del árbol familiar, ¿sí? Porque, bueno, les va a tocar a ustedes hacer un árbol familiar, quiero darles una idea, ¿sí? Hay varias formas de hacer un árbol familiar, ¿sí? Yo empezaría, como dije, por los abuelos, y lo haría al revés que el que aparece aquí, que acá los abuelos están abajo y después van para arriba. Yo lo haría al revés, pondría a los abuelos arriba, a los padres abajo. Cada generación, digamos, va bajando un escalón, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver si me sale. Yo, por ejemplo, pondría así. En un recuadro pondría a mis abuelos, por ejemplo, elegí mi familia paterna, ¿no? Los papás de mi papá. Ponele Víctor, Ángela, eran mis abuelos paternos, ¿no? Ahí está. Víctor y Ángela, ¿sí? A su vez, ellos tuvieron 4 hijos. No, 5. Ya no sé ni cuántos hijos tuvieron. Primero, Carlos. Como pasa que me va a quedar una familia muy grande. Carlos. Bueno, voy a hacerlo con solamente 2 de los hijos, así se corta. Carlos y Omar, ¿sí? Carlos es mi tío, Omar es mi papá, ¿sí? Bueno, a su vez, Omar, que es mi papá, ¿sí? Formó una pareja con Elena. Elena venía de otra familia, obviamente, y tuvo 2 hijas, ¿sí? Estas 2 hijas somos mi hermana Gaby. Ay, me salió ya Gaby. Mi hermana Gaby. ¿Sí? Ay, las mayúsculas. Y yo, que me llamo Laura. ¿Sí? A su vez, mi tío Carlos, ¿sí? También formó su pareja con Marisa, ¿sí? Y tuvieron una hija que se llama Denise. ¿Sí? Bueno, así están establecidas las relaciones. Yo ahora quiero agregar unas flechitas, ¿sí? Para mostrar cómo, ¿sí? Que Víctor y Ángela tuvieron 2 hijos, ¿sí? A su vez, bueno, su hijo fue Carlos. Ahí, Carlos, Omar, ¿sí? Y a su vez ellos, ¿sí? Tuvieron sus hijos, ¿sí? Y Omar y Elena tuvieron 2 hijas. Si yo tuviera
más hermanas o hermanos, los tendría que agregar acá. Fíjense, los que son hermanos van en el mismo renglón, ¿sí? Como Omar y Carlos, y los hijos van en el renglón de abajo, ¿sí? Denise, Gaby y yo vamos en el mismo renglón porque somos de la misma generación, somos primas. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, supongamos, ¿sí? Yo acá abajo, puedo preguntar, ¿quién es Carlos? Por ejemplo, who is Carlos? Ah, no, no era quién, acá no era con quién. Era cómo es. Entonces yo voy a preguntar, what is Carlos like? ¿Sí? ¿Cómo es Carlos? Entonces yo voy a contestar que él es amable, ¿sí? He's kind and intelligent, por ejemplo. ¿Sí? O puedo preguntar cómo es Denise, por ejemplo. What's Denise like? ¿Sí? ¿Cómo es Denise? Entonces, she is short, acá voy a dar una expresión física, she's short and plump. La palabra plump, que posiblemente ustedes no la usen porque no aparece, plump quiere decir así como gordita, ¿sí? She's short and plump, por ejemplo, es una forma de, aquí lo describí en su carácter y a ella la describí físicamente, ¿ok? Pero bueno, quería hacer esta parte para indicarles cómo hacer más o menos el árbol familiar, ¿ok? Volvemos a Lesson 7, y este era el último punto, ¿sí? De cómo realizar el árbol familiar. Bueno, espero que el video les haya sido de ayuda. Les mando un saludo. Bye.